Listo. Ahora sí, ya estamos grabando. Entonces, ya hemos escuchado demasiado que el 2026 es el año de las oportunidades porque es un año uno, numerológicamente, desde el colectivo hablando. Pero yo quiero que cada una de ustedes me cuente cómo se han sentido estos 4 primeros días de este año de las oportunidades. Es un año de muchos cambios, es un año de muchas aperturas, pero también es un año de caídas de las cosas que no se sostienen desde la verdad, de las cosas que no se sostienen desde la autenticidad. Entonces, quiero que primero, para abrir, pues como quienes quieran pueden ir o quien quiera abrir el micrófono, contarme o escribir para poder pues como arrancar. Vamos a arrancar. Mientras ustedes van escribiendo, voy a poner acá, estaba sacándoles un mensaje y salió un mensaje muy contundente. Siento que las personas que estén aquí y quienes vean luego la grabación, ese mensaje es para ustedes en este momento y es confíen en que el tiempo de Dios es perfecto y que todo, absolutamente todo les va a llegar. Y para que eso llegue, tienen que tomar una decisión contundente en sus vidas. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Hacia dónde van? Darle una ruta y un enfoque para que nuestra mente pueda convertirse en nuestra aliada. Entonces dice, como toma la decisión, haz un plan de acción y confía en que los medios van a aparecer. Los medios aparecen cuando tú estás en el enfoque. ¿Cómo? No sé. El cómo no nos importa, no nos importa. Ese es como mi mantra, el cómo no me importa, aunque sí me importa, pues uno siempre se angustia, pero cuando empezamos a soltar un poquito esa angustia y a confiar un poquito más en que estamos siendo sostenidas, en realidad, créanme que los medios aparecen. O sea, se los voy a contar, en diciembre estaba haciendo un diciembre muy particular en esta casa y yo lo único que le decía a mi esposo era, confía en que Dios nos está sosteniendo, confía en que Dios nos está sosteniendo, confía en que Dios nos está sosteniendo. Algo va a pasar, algo va a pasar. Y a los días, o sea, las 2 primeras semanas de diciembre fueron un poco complejas. Ya como a al eso del 16, 17 de diciembre, o sea, empezaron a pasar una cantidad de milagros, quizás no de la forma en que nosotros los estábamos esperando o buscando, pero al fin y al cabo eran los milagros y era una forma indiscutible de saber que ahí estaba la mano de Dios. O sea, no había otra forma. Y literal, eso nos organizó todo el diciembre y nos llevó a vivir un cierre de año muy bonito, eterno, porque para mí diciembre fue eterno, pero muy bonito porque desde esa eternidad y de todo el tiempo que duró, me permití también hacer el cierre adecuado a esa década de aprendizaje, a esa década de retos y de repetir ciclos una y otra vez, sobre todo como desde el 2023 para acá. Entonces, también es como un regalo, empezar a ver que a veces las cosas no pasan de la manera en que nosotros queremos que pasen y sí pasan, y sí pasan. Entonces hay que aprenderlas a recibir. Voy a leerlas por acá. Catherine dice, me he sentido tranquila, Kate se fue. Bueno, me he sentido tranquila, algo que me resuena mucho es el enfoque de claridad, me ha rondado mucho. La claridad es la clave para este año, la claridad, saber qué es lo que quiero y hacia dónde voy. Y de eso vamos a hablar un poquito hoy. Muchas veces, por tu tiempo, tienes razón, trabajando mucho en soltar la angustia. Pues, chicas, ese es como el reto, entender, el reto, el reto literal es entender que preocupándonos no vamos a hacer nada, que la única solución que tenemos es actuar en coherencia a eso que queremos y confiar, y confiar. Y de eso te van a hablar desde cualquier lugar que te hablen. O sea, si es un salto cuántico, se basa en la confianza. Si es avanzar de la mano de Dios, se basa en la confianza. Si es cambiar tu vida, se basa en confiar en ti. Todo, todo, todo se reduce a una sola palabra, confiar, confiar. Ustedes saben que yo
no satanizo ninguna cosa, para mí todo es absolutamente válido y en este momento yo hablo de dar saltos cuánticos de la mano de Dios porque no tengo otra alternativa, o sea, porque es como mi única opción, porque de la otra manera estaba siendo muy doloroso y muy traumático. André, amanecí muy sensible, llorando y sentimental. Eso es una sensación muy, muy global y es como ese desprenderme ni siquiera de mi viejo yo, sino de todos esos yo que he construido a lo largo de mi vida como mecanismo de defensa. Y en ese momento me estoy desprendiendo de ellos para poderle dar paso a ese verdadero yo, a eso que en realidad soy. Y ahí es donde entra todo esto de la identidad, de entendernos y de, sobre todo, de saber hacia dónde vamos. Hoy vamos a hablar de los bloqueos que estamos viviendo y que no es que estemos bloqueadas o que no podamos avanzar o que las cosas no salen como queremos porque no somos capaces de hacerla, sino porque estamos viviendo desde una identidad que ya no te corresponde, que ya no te representa. Porque simplemente la vida te está llevando una y otra vez a que tú entiendas que existe algo mucho más grande de todo lo que hasta hoy has hecho. De verdad que todo lo que ha pasado en tu vida en la última década, no me voy a reducir a los últimos 3, 4 años, sino en la última década, todo lo que ha pasado en tu vida estos últimos 10 años, hablan de todo lo que has tenido que aprender y todo lo que has tenido que replicar desde unas máscaras para complacer a otros. Eso lo hiciste como un mecanismo de defensa cuando eras una niña y eso ya lo adaptaste como cuando eras niña, te funcionó en esos primeros 7 años de vida, ese mecanismo de defensa te funcionó, continuaste replicándolos en tus otros septenios hasta hoy. Yo voy a entrar en espérame un momentico, 7, 14, 21, 28, 32, más 30, 35, 42. Yo voy a entrar en mi sexto septenio y durante estos 6 septenios, bueno, principalmente los primeros 5 septenios, me la pasé complaciendo a otros. Este último septenio, numerológicamente se habla de décadas, pero en la vida del ser humano se divide por septenios. Y este último septenio, o llamémoslo pues década para que no nos confundamos tanto, me enfoqué mucho en empezar a descubrir cuáles eran esas máscaras que me estaba poniendo para agradar a otros, para poder pertenecer. Y en este momento estoy como lista, ya he soltado muchísimas y estoy lista para soltar todas las que me faltan y empezar a conectarme con mi identidad verdadera. Y aquí quiero que te permitas escuchar esto que voy a decirte sin defenderte, sin justificarte, sin entrar a la defensiva. Y es, si tu vida se repite, no es porque Dios no esté respondiendo a tus súplicas, es porque estás creando tu vida desde una identidad vieja, una identidad que no te pertenece, una identidad que no es tuya. Y lo más peligroso no es que no manifiestes o que no estés viviendo la vida que tú quieres. Lo más peligroso es manifestar siempre las mismas situaciones con nombres diferentes. Siempre estás cambiando una y otra vez esa manifestación solo porque sigues creando desde una identidad vieja, una identidad que te adoptaste como un mecanismo de defensa y que ya no te funciona. Y por eso no podemos entrar a hablar, no podemos entrar a hablar de hábitos ni de pensamientos positivos, sin antes programar nuestra identidad, sin antes entender que el cerebro no obedece al deseo, el cerebro obedece a quien tú eres. El sistema nervioso central busca lo familiar, no lo que es correcto.
Busca el lugar donde puede sentirse a salvo y donde no tiene que estarse defendiendo una y otra vez. El alma recuerda quién eres y la mente aprendió a sobrevivir. Y el sistema nervioso central te está protegiendo para que no desencadenes una crisis de ansiedad, una crisis de depresión o un montón de enfermedades mentales que pueden verse manifestadas a causa de esa transformación. Hay un versículo en Romanos 12 que dice, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Y en ese versículo, créanme que hay una clave fundamental y es cambiar nuestra forma de pensar, porque nuestros pensamientos son solo interpretaciones que le hemos dado al mundo. Y cuando tú las cambias y las alineas con quien de verdad tú eres, es cuando en realidad vas a sentirse exitosa, vas a sentirte plena, vas a sentirte capaz de hacer todo lo que quieres hacer en el mundo. Y quiero que en el chat me escribas esa respuesta a esta pregunta que te voy a dejar y es, ¿qué versión tuya se repite año tras año? Escríbanme en el chat qué versión de ustedes se está repitiendo año tras año. Y les voy a contar. La versión de mí se repite año tras año es una Ana que se siente insuficiente, que se siente incapaz, que se siente que no sabe lo suficiente y por lo tanto entra en un estado de parálisis y deja de actuar en coherencia con eso que quiere. Y por lo tanto vuelve a tener los mismos resultados de años anteriores. Voy a leerlas. Kate, repetía patrones y eso te desgasta muchísimo. La versión de escasez que no tengo, de luchar, de miedo de frustración. Oiga, Kate, qué poderoso eso que nos dices. Y mira que ahí estás ganando algo inconscientemente. Cuando te quedas ahí, cuando te quedas anclada a esa creencia, espérenme, yo acepto por acá. Cuando tú te quedas anclada a esa creencia de la escasez, lo que estás haciendo es teniendo una ganancia inconsciente de seguir perteneciendo quizás a un sistema familiar que en determinados momentos te enseñó que tener dinero era riesgoso o donde te dijeron que había que luchar la papita todos los días, porque es que si no, no ibas a tener que comer. Entonces ahí estás teniendo una ganancia y es una ganancia de pertenencia, de no sentirte abandonada. La versión que tiene miedo. André, yo creo que eso lo repetió muchas veces. No sé cuántas veces en la Biblia dice, no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. O sea, como un millón de veces. ¿Yo qué voy a saber? Esos días leí que eran como 7,000 y pico de veces que se repite, no tengan miedo. O sea, el miedo es un mecanismo de defensa que tiene nuestro cerebro. Es una cosa de protección que surgió cuando los primeros seres humanos vivían en las cavernas y tenían que esconderse para que no los fuera a comer un tigre o un animal gigante. El miedo es protección, el miedo es bueno porque el miedo te muestra las consecuencias y por lo tanto te lleva a actuar. Pero ¿qué pasa? Nosotros lo que hacemos con el miedo es meternos debajo de las cobijas y escondernos, esperando que no se nos caiga el techo encima. Pues si está temblando, la cobija no te va a proteger. Tienes que salir corriendo. Entonces, hay que empezar a mirar cuando el miedo es real y cuando es un miedo infundado. Y aquí, espérenme, cojo mi celular, que el año pasado, en el cierre de año,
nos dijeron algo muy poderoso que se los quiero compartir con respecto al miedo, y es, quiero que lo repitan conmigo, en el 2026 soy guiada por la promesa y no por el miedo. Cuando yo tengo claro que hay algo que más grande que yo, que me ha hecho, y en este caso vamos a hablar de Dios, que me hizo una promesa de que voy a tenerlo todo y que estoy en el lugar en el que debo estar, el miedo a que me falte algo se vuelve un motor y no una parálisis, porque tú sabes que estás actuando en coherencia con eso que quieres. El miedo a hacer y no hago, aquí se une mucho. Cuando a mí me pasa mucho, hoy, esta mañana me levanté y dije, ¿quién se va a conectar a esa clase? No la voy a hacer. Y después algo dentro de mí me dijo, este año me guió por la promesa y no por el miedo. Y ese miedo venía ¿desde dónde? Desde mi insuficiencia. Y ese miedo solo se cura actuando, actuando en coherencia con lo que quiero. ¿Y qué es lo que yo quiero? Llegar a millones de personas e impactarlas con un mensaje de amor, que millones de personas puedan cuestionarse su vida y dejen de vivir en automático y puedan vivir alineadas a su propósito. Y para hacer eso, tengo que cumplirme y cumplir mi palabra. Y yo dije que semanalmente, por lo menos durante el primer semestre de este año, iba a dar una clase. Obviamente, hay que hacerle ajustes al tiempo, pero semanalmente voy a dar una masterclass, así sea solo de 30 minutos. Entonces, la acción es el antídoto frente al miedo. Si yo en enero de 2025, el 7 de enero, que en realidad comencé mi plan de alimentación, con mucho miedo, porque yo decía, ya no tengo fuerza de voluntad, ya no soy capaz, voy a durar 2 días, ti, 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 ti. Si yo no hubiera actuado en coherencia a lo que quería sentir, aún mi cuerpo tendría esos 23 kilos que logré soltar en 2025, incluso tendría más, ¿cierto? Porque yo solté 23 y subí 3 en diciembre, entonces tendría como 26. Entonces, cuando yo actué, simplemente me permití día a día vivir un día a la vez y empezar a hacer y actuar en coherencia con esa imagen que yo quería de mí en el espejo. Una Diana Paulina que sigue eligiendo a hombres que no la eligen porque encuentra refugio, calma, paz en ellos. Llevo 10 años donde tuve 2 parejas con las mismas cualidades. Diani, ¿cuál es la recompensa inconsciente, como ahorita con el miedo, con la escasez que hay ahí? Un sentirse elegida, un no sentirse abandonada, un sentirse importante para alguien. Cuando tú ves esa ganancia inconsciente, empiezas a buscar una manera de encontrarla de forma diferente. Y la única manera que tienes de encontrar esa ganancia inconsciente y transformarla es conectar con tu verdadera identidad. Dejar de identificarte con la herida de la niña que encontró una forma de relacionarse con el mundo y comenzar a identificar, sí, esta es mi herida, esto fue lo que yo viví y hoy como adulta puedo actuar de una manera diferente. Mari, ¿cuál es la ganancia inconsciente detrás de intentar salvar a otros? Que te vean, que te acepten, que te amen. Miedo a la escasez y a la versión que quiere hacer mucho, pero no lo hace, que se paraliza. Miren que este miedo es muy general. Yo pensé que yo era la única que lo tenía. También la versión que vive en el afán y deja todo para lo último. Listo. ¿Qué acción podemos hacer hoy? Y aquí va la pregunta clave para cada uno de ustedes.
¿Qué puedes hacer hoy cuando colguemos esa llamada que pueda hacerlo diferente? Que tengo que he postergado toda la semana, que tengo plazo hasta el miércoles y lo puedo hacer hoy mismo y que me quita 5 minutos. En el 2026 soy guiada por la promesa y no por el miedo. Y les voy a dar otras que me dieron ese mismo día. Otra. Y en el 2026 soy impulsada por el Espíritu Santo. Eso es muy poderoso, porque cuando tú te das cuenta que eres guiada y que estás siendo sostenida, créanme que no necesitan ver la solución ya, porque ustedes empiezan a disfrutar del proceso y saben que están en el momento justo y comienzan a agradecer lo mucho o lo poco que tengan, porque saben que eso simplemente se va a multiplicar. Dios bendice la identidad alineada y es desde ahí, desde donde nos movemos. Hay un versículo que dice como antes de que nacieras, yo ya te conocía, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, tú ya eras como un pensamiento mío. No me acuerdo cuál es el versículo exactamente. Hay algunos que tengo acá escritos en mi pastelito de la clase, pero hay otros que me van llegando y la memoria de los números todavía se las debo listo. Estoy muy juiciosa estudiando la Biblia todos los días, pero todavía aprenderme los versículos y eso llevo muy poquito tiempo. Llevo 2 meses, tampoco me voy a dar tan duro. Y ya por lo menos me acuerdo que dice eso. Entonces, Dios bendice nuestra identidad cuando estamos alineados con su verdad, cuando estamos alineados con esa identidad verdadera. ¿Y cuál es nuestra identidad verdadera? Que somos hijas del Rey de Reyes. Y eso yo creo que a todas nos los enseñaron en la clase de religión que hayamos tenido, en el colegio, que Dios era el Rey de Reyes y era el Padre de todos. Entonces, si yo soy la hija de un rey, ¿por qué me va a hacer falta algo? Soy la hija del Rey de Reyes, no tiene por qué hacerme falta nada. En mi experiencia personal, acompañando procesos muy profundos durante este último año y viviendo mi propio proceso, te puedo decir que nosotras las mujeres no fallamos por falta de fe o porque actuemos por hacerle mal a otras, aunque hay algunas que sí, pero pues yo les voy a hablar desde mi experiencia y las personas que he tenido. Nosotras en realidad fallamos porque nos desconectamos desde nuestra identidad para poder complacer al resto de la humanidad, porque nos dijeron desde pequeñas que había una forma perfecta para ser mujer. Por eso es que tú has hecho un montón de mapas de sueño y quizás no te han funcionado. Por eso llevas visualizando una versión tuya durante años y a lo mejor no te está funcionando. Y es porque estás desconectada de quién realmente tú eres. Y durante estos 12 días en la membresía de Coherencia del Alma, que iniciamos con las cabañuelas, estamos trabajando como día a día en activar un mes del año energéticamente, pero desde la alineación con mi identidad, desde la conexión con mi identidad, desde conectarme con quien realmente yo soy. Y a hoy hemos trabajado en, no sé, relaciones interpersonales. Ya les voy a decir, es que ustedes saben que mi memoria, pues, yo perdí la memoria con él cuando fui mamá. Entonces, por ejemplo, hoy trabajamos desde sanar todo lo que hemos cargado en el silencio, en las cosas que aún te duele y ni siquiera te habías dado cuenta. O sea, literal, hace como 15 días a mí se me activó una herida de algo que
se supone que yo ya había superado hace muchos años, porque pasó hace muchos años. Y me di cuenta que todavía me dolía. Y me di cuenta que a la Ana de 24 o 25 años todavía le dolía. Y quizás por eso me estaba impidiendo hacer muchas cosas. Y hoy cuando les mandé el ejercicio de las cabañuelas de hoy, fue como un, wow, sí, me duele por lo que viví, pero hoy ya no me identifico con ese dolor. Hoy me permito ser algo más. Y a partir de ese dolor conocí algo muy grande dentro de mí, un poder muy grande. Entonces ha sido muy bonito. Entonces, como les digo, hoy activamos pues como esa parte. Ayer activamos toda la parte de la identidad, desde vivir desde quien Dios dijo que éramos. Ya les tengo el versículo: antes de que te formaras en el vientre te conocí, antes de que nacieras te consagré, es Jeremías 1:5. Eh, el día anterior lo habíamos hecho desde los vínculos, sanando los vínculos y eligiéndonos vincular con el otro, pero no desde nuestra herida. Y el día 1, lo que hicimos como revisar nuestros límites y aprender límites. Entonces, de esa manera hemos ido como activando nuestro año para poder abrirnos a las oportunidades que en realidad vienen para nosotros. Como les decía ahorita, este año movámonos desde la promesa y no desde el miedo. Y sobre todo, tengan un enfoque claro hacia dónde quiero ir, qué es lo que quiero hacer. Por eso este año es muy lindo porque el taller que yo he dictado desde 2018 de mapa de sueños, este año sufrió la transformación creo que más grande de todas, porque primero era mapa de sueños, luego visión board, luego pasó a ser ruta de manifestación y este año tuvo un cambio muy grande porque pasó de ser un simple taller a ser como un programa de mentoría de 2 meses donde vamos a, espérenme, acá lo tengo, ahorita se los mando, donde vamos en realidad a darnos cuenta de si sí sabemos soñar. Y por eso creé como este año la Ruta Sistémica 2026, porque la idea es pasar de la intención a la realidad, donde tú puedas de verdad eh, unir todo lo que has aprendido, porque todas las que están acá, les aseguro que llevan años escuchando hablar de manifestación, porque son las personas que yo le pedí a Dios que trajeran a mi camino, personas que ya han trabajado en esto, personas que ya conocen de estos temas, para que juntas podamos llevar esto al siguiente nivel. Yo sé que la mayoría de ustedes son personas que han estado en miles de cursos y están cansadas de ver que a otros les funciona y a ustedes no. Porque a mí también me pasó, porque yo también estuve ahí. Quiero que tengan muy claro, hagan, si van a hacer su vision board como siempre lo hacen, si van a coger mi metodología, lo que ustedes quieran, que pongan a Jesús en el centro, que pongan a Dios en el centro, porque Jesús no vino a enseñarnos a visualizar, Jesús vino a recordarnos quiénes éramos. Y eso lo dice en Juan 10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Abundancia de vida es abundancia de cosas buenas, mágicas y maravillosas. Es una forma de que ustedes conecten con ustedes. Es el momento de dejar de repetir y empezar a crear desde tu verdadera identidad con Dios. Y de eso vamos a hablar la clase de la próxima semana. Es el momento de que suelten sus creencias y precisamente en la metodología de la ruta sistémica, este año no es un solo taller, sino que estamos 2 sesiones grupales y vamos a tener 3 sesiones 1 a 1, donde virtuales,
O si quieren presenciales, quienes están en Medellín o los alrededores pueden venir hasta mi casa. Eh, o si no, pues se hacen virtuales y en esas sesiones lo que vamos a hacer en toda esa mentoría es, uno, obviamente crear nuestro vision board, pero ese vision board lo vas a crear desde la conciencia. Antes de de tener esa sesión grupal del vision board, ustedes van a recibir unos cuestionarios donde vamos a identificar cuál es la creencia que está operando en tu vida en este momento. A partir de esa creencia, ustedes van a recibir un material que les va a permitir desbloquear esa creencia, por lo menos tomar tanta conciencia de ella que ya no controle tu vida. Luego creamos el Vision Board juntas. Luego en las 3 sesiones que vamos a tener, lo que vamos a hacer es trabajar en esa creencia, en terminar de soltar esa creencia, de dónde viene, por qué viene, ta, ta, ta. Incluso hacer movimientos sistémicos frente a esa creencia. Vamos a hacer el plan de acción y sobre todo vamos a elegir tu propio método para manifestar ese vision board, como así. Yo tengo la idea de que uno siempre tiene muchos sueños, muchas metas, pero hay un sueño que quizás es el más sencillo de cumplir y como consecuencia, si yo cumplo este, se cumple este, se cumple este, se cumple este. O sea, literal es hacer una bola de nieve, pero con tus sueños. De manera que a fin de año tú puedas tener todos los sueños cumplidos. Luego, eso lo haríamos en esas 3 sesiones que son 1 a 1, porque la idea es que cada una va a crear su propia metodología para crear para materializar sus metas. Porque ya en esta metodología no hablamos de metas, sino hablamos de objetivos, objetivos claros. Siempre, y aquí está la clave, abiertos al plan que Dios tiene para nosotros. En la última sesión grupal, que más o menos sería a finales de febrero, haríamos nuestro prayer board, creo que se dice así, o tablero de oración, donde tú tienes tu vision board claro, al lado vas a tener tu prayer board, donde tú vas a orarle a Dios diciéndole, este es el sueño que tengo, y si tú tienes algo más grande, estoy dispuesta a que eso sea así. Es donde yo le digo a Dios, esto es lo que yo quiero, pero me abro a la grandeza. Porque a veces los sueños, a veces soñamos desde nuestra identidad antigua. Y cuando empezamos a conectar con nuestra identidad real, las cosas se abren o empezamos a atraer a nuestra vida algo completamente diferente. Y no es que Dios no lo haya quitado, sino que tenía que salir de nuestras vidas para que pudiera abrirse la puerta de nuestra grandeza. Solo en el momento en el que tú entiendes que una quiebra económica te abre las puertas a vivir rodeada de personas maravillosas en un círculo que te sostiene y te apoya, solamente cuando tú te abres a ver esa realidad, te das cuenta del plan tan grande que tiene Dios para ti. Entonces, este año no puede ser igual. Este año no puede ser un año más de pegar imágenes lindas como un collage y dejarlas ahí pegadas. En esa mentoría de manifestación sistémica es el espacio donde vamos a bajar eso a la tierra. La próxima semana y durante estas primeras masterclass de este mes vamos a hablar mucho de esa identidad con Dios, de eso que desde siempre quisiste tener y que has dejado ahí resguardado por miedo. Y aquí quiero cerrar con eso y es decirles que cada una tiene
un propósito y a veces nos desconectamos de nuestro propósito por andar dándole gusto a los demás. Mari dice, llevo años con la misma deuda y cuando estoy a punto de pagarla aparece algo que me devuelve al principio. Mari, las deudas muchas veces no son solo de dinero, sino deudas emocionales. Cuando las deudas se convierten en algo emocional, tiende a pasar eso que tú estás nombrando ahí. O sea, pasa algo, porque es como si al saldar esa deuda, eso emocional o ese vínculo eh, se rompiera. Es como si tú sintieras que le debes algo a la vida y por eso no eres capaz de salir de ahí. Y hoy quiero que te preguntes si las que acá tengan ese tipo de deudas de las que no salen, las que tengan, no, las que tengamos ese tipo de deudas que se repiten y se repiten y se repiten, o de las que no logramos salir y volvemos al principio, y volvemos al principio. Quiero que hoy nos preguntemos qué sientes que le debes a la vida o qué sientes que la vida te debe a ti, que sigues repitiendo esas deudas y esa forma de vincularte una y otra vez. Y quiero acá decirles algo. Todas nos hemos equivocado y hemos tomado decisiones que han afectado nuestra vida en, en esta tarea que tengo o que yo misma me di de conocer a Dios, más allá de la religión, más allá de lo que me habían enseñado. Encontré una explicación de la palabra pecado que decía, el pecado, ay, espérenme, yo me acuerdo, es un versículo de la Biblia, pues no me acuerdo el nombre, y dice, el pecado es eso que haces y atenta en contra tuyo o de tus semejantes. Cuando tú haces algo en discordancia con tu identidad, con tu verdadera identidad, con lo que tú eres, cuando tú no vives en propósito, y ojo, acá no les quiero meter presión con eso del propósito, es que yo no sé cuál es mi propósito en la vida, ¿no? El propósito se encuentra en la medida en que tú vives en conexión y en plenitud, en la medida en que tú te vas dando cuenta que sí y que no me vibra. Ahí es donde se encuentra el propósito. Y cuando tú vives en discordancia de tu identidad, es cuando tú en realidad entras en eso que se llama, lo voy a poner entre comillas, pecado. Y aquí quiero que tengas muy claro, identidad con Dios no es portarse bien, no es hacer cosas más espirituales, no es repetir versículos de la Biblia para calmar la culpa. Identidad con Dios es recordar de dónde vengo, quién soy en realidad e identificarme con ese rol que tengo como hija. Cuando tu identidad nace de Dios, dejas de negociar tu valor. Por aquí, Diana, Diani, dejas de negociar tu valor, dejas de perseguir validación, mi Mari, mi Andre, y dejas de manifestar desde la herida. Eso no es, son palabras lindas, es un reordenamiento interno que muchas veces se va a incomodar,
porque muchas mujeres, o la mayoría de mujeres que yo conozco, dicen que creen en Dios y viven desde la identidad del trauma, del abandono, del miedo, o vivimos desde la identidad del trauma, del abandono, del miedo, de la escasez, del no tener, del que no soy valorada, del no soy merecedora. Y desde ahí eligen sus relaciones, sus proyectos, sus metas, eligen cómo se hablan, eligen cómo ser mamás, eligen cómo estar. Y en Oseas 4 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ojo, no es falta de fe, ni siquiera a veces es falta de conocimiento, porque tú sabes qué es lo que debes transformar en ti. Es falta de conectar con tu identidad. Es falta de tener una identidad alineada con la divinidad, con Dios. Identidad es diferente a comportamiento. No cambias tu vida cambiando hábitos. Tú cambias tu vida cuando la fuente desde la que te defines es otra y por lo tanto haces y actúas de forma diferente. Si tu corazón cree que eres insuficiente, vas a crear desde la escasez. Si tu corazón crees que eres abandonada, vas a elegir desde el miedo. Si tu corazón crees que eres pequeña, te quedarás siempre a medias y no vas a alcanzar. Pero si tu corazón recuerda que eres una hija amada, escogida y heredera, como lo dice en Efesios 1, todo en tu vida se va a reordenar. La identidad con Dios es caminar sin correr, elegir sin justificarte, esperar sin ansiedad, avanzar sin traicionarte. No porque todo vaya a ser más fácil, sino porque ya no te vas a volver a sentir sola en el proceso y eso te lo puedo asegurar yo. Porque mi vida hoy no está siendo más fácil y mi vida hoy sí se está sintiendo acompañada y sostenida. Yo todavía no estoy en ese lugar donde sé que voy a estar en muy poco tiempo y mis pasos hoy se mueven desde la certeza de que soy una hija amada, escogida y la heredera. Si tú estás sintiendo que tu vida se repite, que tus metas no se sostienen, que tu visión se desinfla una y otra vez, no es que estés fallando, es que tu alma necesita volver a la identidad original en Dios. Y esto o sea, de verdad que va mucho más allá de una religión, aunque por lo que he aprendido, congregarte y convivir con otros y escuchar a otros hablar de Dios te ayuda a sostener esta nueva versión. Pero esto va mucho más allá de una religión. Es trabajar en profundidad, no en deseos, no en sueños, no en metas y menos en objetivos. Es trabajar en tu identidad para poder visualizar, orar y ejecutar. Tú eres más de lo que te contaron que eras. Y voy a cerrar, espérenme acá, yo pongo eso. Voy a cerrar dándoles un mensaje corto a cada una, aprovechando que todavía no somos santas. Entonces dice, Aleja, tu intuición no falla. Confía en tu intuición, aprende a sentirla, respira, céntrate, un día a la vez, un paso a la vez. Mariana,
Eres amada y respetada por Dios. Por favor, no te conformes con nada inferior a eso. Tú sabes que eres muy grande, así que mantente centrada. Margarita, prepárate para un milagro. Los milagros pasan, suceden todos los días ante nuestros ojos y a veces no nos damos cuenta. Es el momento de empezar a darte cuenta. Prepárate para ese gran milagro. André, el amor te va a dar la fuerza. Céntrate en el amor te va a dar la fuerza. Amor significa Dios, Dios significa libertad, libertad significa amor. Eso es una triada perfecta que no tiene falla. André, entrégale el control a que puede tener el control. Dani, sí, este es el momento para que tomes esa decisión, para que te lances, para que uses tus dones y tus talentos para que puedas llevar tu vida al siguiente nivel. Sigo por aquí con Diana Gómez. Diani, permite que Dios y los ángeles guíen tu camino. Ábrete a recibir las señales que vienen de Dios. Creo que está intentando hablarte por todos los medios y te está pidiendo que lo escuches. Catherine, inicia el proceso de perdón, decrétalo y los ángeles y Dios te mostrarán el camino. ¿Qué es aquello que aún está cargando tu corazón? ¿Qué es lo que no te está dejando avanzar? Suéltalo, entrégalo. Ya eso no te representa, ya eso no vibra contigo y es el momento de comenzar a vivir de una manera distinta. Haz un ritual de perdón y para todas las que sientan que tienen algún dolor en su corazón, van a prender una velita blanca, cogen una hoja de blog blanca, un lapicero plateado o azul y van a escribir ese dolor o si es a una persona, le dan a hacer una carta a esa persona donde ustedes van a entregar todo lo que estén sintiendo, sin filtro, sin filtro. Y al final de la carta van a colocar en nombre de Jesús, yo transmuto este dolor y lo convierto en amor. Y lo van a soltar, queman la carta, no a la persona, la carta. Me acordé, cuando les estaba diciendo eso, me acordé de un meme que vi, como mi psicóloga me dijo que escribiera una carta soltando el odio que sentía y luego quemara y ahora qué hago con la carta y pues por eso les dije quemar la carta. Sigo por acá con Carles. No hace falta que busques a Dios, Dios ya te encontró, permítete ser guiada y conecta con eso desde tu corazón. Venga, eso se me desorganizó. Me falta Eli, Catella. Si alguien me falta por el mensaje aparte de Liana, me escribe en el chat. Eli, primero te dicen como la generosidad va a hacer que nuevas cosas lleguen a tu vida. Ten un gesto generoso con alguien, tu corazón te va a decir exactamente qué debes hacer y con quién lo debes hacer. Y por otra parte te dicen, solo bastas tú. Tú eres lo único que se necesita para cambiar tu vida y llegar a ese lugar en el que quieres estar. Voy a mirar acá si me falta alguien por su mensajito. Con todo el amor. Bueno, creo que no falta nadie. Amores, nos vemos la próxima semana para que hagamos un ejercicio bien chévere de alinearnos con esa identidad que viene de Dios para que podamos seguir trabajando en nosotros, pero desde la autenticidad. La autenticidad es sentirnos vulnerables y es literal como si saliéramos desnudos al mundo.
pero es en realidad quiénes somos. Quiénes somos sin máscaras, quiénes somos sin filtro, quiénes somos cuando dejamos de ser para el mundo. Entonces nos vemos la próxima semana y antes de irnos quiero que ahí donde estés cierres los ojos un minuto y te permitas recibir todo el amor que Dios tiene para ti. Visualiza a tu alrededor como una esfera dorada y reciban todo el poder que les da el ser hijas de Dios. En nombre de Dios, hoy cerramos esta masterclass en la que queremos conectarnos más con nuestra identidad, con esa identidad que viene de ti, Dios. Nos abrimos a que tú obres en nuestra vida, que nos guíes por el camino que tienes preparado para nosotros. Amén. Así sea. Las amo muchísimo, muchísimo. Nos vemos esta semanita, les confirmo qué día, yo creo que va a ser también domingo o lunes. El lunes es festivo, ¿cierto? Sí, acá en Colombia, pues. Y ya les voy contando cómo se va a ir moviendo este espacio, porque la idea es que sí nos podamos ver una vez a la semana. Unas veces la clase va a ser más larga, otras más cortas, pero nos vamos a ir viendo muchísimo. Las amo muchísimo, cuídense mucho. Ahorita les comparto la grabación apenas Google me la habilite. Cuídense mucho. Chao.